objetivo de la clase del día de hoy es definir el concepto de residuos tóxicos y explicar guía número 7, de la cual yo la entrego el día de hoy y usted debe entregarla el próximo miércoles. Bien, como título de la clase, si lo podemos llamar de esa forma, es manejo de residuos tóxicos. ¿Ya? Eso, si nosotros tenemos alguna definición que podamos tener en cuenta respecto a lo que es un residuo, como bien nos comentaba Clemente, simplemente es basura. En otras palabras, la basura es un residuo. Ahora, están algunos residuos reutilizables, hay algunos residuos tóxicos, hay distintos tipos de residuos que se clasifican según su eh, impacto, llámese al medio ambiente. ¿Ya? No es lo mismo decir que tiene la misma tonalidad, por ejemplo, una lata de bebida con aceite utilizado en un automóvil. Ambos son residuos, pero ambos no tienen el mismo impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque una lata de bebida es reutilizable, es reciclable por el tema del aluminio. Pero en cambio, el aceite ya utilizado en un vehículo ya es un residuo que se tiene que eliminar, que no puede ser reutilizable e inclusive no puede ser usado nuevamente, ¿ya? Siempre en el área, llámese en la misma área que originalmente fue diseñado, ¿ya? Ok, entonces, comenzando, primero partimos diciendo qué entendemos por residuo, qué es lo que vamos a entender. Y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, ¿ya? Se entenderá por residuo o desecho a sustancias, elementos u objetivos que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar. A ver, hay residuos, como bien dice acá, que se propone eliminar o está obligado a eliminar. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros distintos puntos en que hay, en que se tiene que obligar a eliminar dicho residuo. ¿Ya? Vicente, sí, sí, estoy hablando. ¿Usted no me escucha? ¿Y los demás escuchan? Perfecto. Entonces Vicente debe tener algún problema. Ok, ok, entonces se arregló. Cuando tenga ese inconveniente, en el caso que no me escuche o que se le pegue el tema de las presentaciones, eh, sálgase de la plataforma y vuelva a ingresar. ¿Ya? Ahí por lo general se soluciona. De repente es problema del internet. ¿Ok? Continuamos. Entonces estamos hablando del tema de los residuos. ¿Qué entendemos por residuo? Residuo o desecho de sustancia. ¿Ya? Entonces, hay veces que se propone eliminar residuos o otras veces de las cuales se obliga ya a eliminar. A ver, donde nosotros tenemos algunas obligaciones de eliminar residuos. En qué aspecto?
A ver, ¿qué me podría dar un ejemplo donde yo estoy obligado a eliminar un residuo? Perfecto. Ok. ¿Hay algún otro ejemplo más donde yo tengo una obligación fundamental de poder eliminar un residuo? Clemente nos habla del confort. Correcto. Comida podrida, también. Por ejemplo, también, añadiendo lo que Clemente nos habla y nos aporta, también tenemos el caso en el tema de la salud, ¿ya? Cuando se ocupan insumos médicos, por ejemplo, una jeringa en un paciente, ese residuo o esa jeringa es obligación eliminarla. Usted no puede ocupar una jeringa con una persona y después volverla a ocupar con otra. No puede. Entonces, en ese caso, es obligación eliminar ese residuo. ¿Ya? Como bien nos dice Clemente, residuos clínicos. ¿Ya? Esa es una de las de los tantos residuos clínicos que existen. El tema de una jeringa. ¿Ya? Así, por ejemplo, podríamos dar un sinfín de otros ejemplos del cual también hay una obligatoriedad de poder eliminarlo. Ahora bien, entonces, ¿se propone eliminar o bien se está obligado a eliminar? Ahora, ¿qué entendemos por eliminación? Dice, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3, se entenderá por eliminación a cualquiera de las operaciones señaladas en el artículo 86. Las operaciones de eliminación a las que pueden someterse los residuos peligrosos pueden o no conducir a la recuperación de residuos, el reciclaje, la regeneración, el reuso u otros usos. ¿Ya? Entonces se va a entender por eliminación, ¿ya? A las que pueden someterse los residuos peligrosos, pueden o no conducir a la recuperación de recursos, el reciclaje, la regeneración, el reuso u otros usos. Ahí el uso que se estime conveniente siempre y cuando sea aceptable. ¿Qué entendemos por residuos peligrosos? ¿Ya? De acuerdo a lo establecido en el artículo 3, nuevamente, se entenderá por residuo peligroso residuo o mezcla de residuos que presentan riesgo para la salud pública y o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto como consecuencia de alguna de las características señaladas en el artículo 11. ¿Qué quiere decir eso? Y parto ahora con una pregunta. Añado una pregunta más. ¿Qué residuo peligroso usted conoce? ¿Qué residuo peligroso usted conoce? ¿Alguien que me pueda ahí eh, nombrar alguno? ¿Qué residuo peligroso usted conoce? Ok, bien, Clemente. También tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos solamente de residuos peligrosos, ¿ya? Y como residuo peligroso también se entiende que son las sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, que siendo producto de algún proceso de transformación, producción o consumo humano, contengan elementos de peligrosidad para la vida, que sean peligrosos para la vida, ¿ya? Y ojo, no solamente peligrosos para la vida del ser humano, sino también peligrosos
para otras especies, animales, etcétera. Bien. Y tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos: la toxicidad, la explosividad, la radiactividad, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, residuos peligrosos, las pilas, las baterías, el desecho de plantas nucleares también, desechos biológicos, algunos residuales industriales, ¿ya? Eh, Aceites, combustibles usados. Bueno, y así podemos, residuos agrícolas, gases tóxicos industriales, ¿ya? Así tenemos varios ejemplos respecto a los residuos peligrosos. Bien, manejo de desechos industriales. Comenzamos entonces con eh, el tópico de manejo de desechos industriales. Según el artículo 16, dice: no podrán vaciarse a la red pública de desagües de aguas servidas sustancias radioactivas, corrosivas, venenosas e infecciosas, ¿ya? Explosivas o inflamables que tengan un carácter peligroso en conformidad a la legislación y reglamentación vigente, ¿ya? ¿Cuál es la red pública? ¿Cuál es la red pública? Que dice que no podrá vaciarse en red pública, ¿ya? De desagües, red pública de desagües, lo que conocemos nosotros como alcantarillado, ¿ya? Entonces, no podrán vaciarse esos tipos de elementos. Bien, artículo 17 nos habla que en ningún caso podrán incorporarse a las napas de aguas subterráneas de los subsuelos o arrojarse en los canales de regadíos, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o en masas o en recursos de agua en general, los releves industriales, ¿ya? O mineros, aguas contaminadas por residuos tóxicos, ¿ya? En este caso, entonces, nos habla en el tema bien como nos dice en los pozos, ¿ya? Y en esto es muy importante que este artículo se cumpla al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Santiago hablo, yo creo que en la totalidad de Santiago, ¿ya? Existe agua potable. Yo creo que en su mayor porcentaje existe agua potable, en su mayor porcentaje. Deben haber algunos lados en los cuales en Santiago no existe agua potable. Y en esos lados en que no existe agua potable, el agua la obtienen mediante pozos, ¿ya? Que son las napas de agua subterráneas. Cavan un pozo y mediante una motobomba o una bomba de agua obtienen lo que es el agua de pozo, ¿ya? Eso en Santiago no es muy recurrente, en un porcentaje elevado. Pero sí, por ejemplo, en los lados de precordillera, ¿ya? O inclusive en la quinta región, sexta región, o en algunas otras regiones distintas a la región metropolitana, porque cabe destacar que también está la región metropolitana, así como también las otras regiones, cuarta región, quinta región, etcétera. Entonces, en esas otros lugares también se alimentan de napas, ¿ya? O de pozos. Provincia de Talagante está lleno de napas, correcto. Talagante, Isla Maipo, El Monte,
También está, hay mucho, en mucha variedad, hay muchas napas. Ahora, lo que nos produce este tema de napas, ¿ya? Cuando hay escasez de agua potable, es que, por ejemplo, yo puedo cavar un pozo y, ejemplo, solamente un ejemplo. Cuando usted quizás recién empezó a vivir en aquel lugar, esos unos años atrás, le dijeron, no, si el agua sale a 10 metros. Entonces usted tiene que cavar desde el suelo 10 metros de profundidad y obtiene agua. Y ok. Pero después cuando se van añadiendo más personas, lo que pasa que ese pozo se empieza a secar y el agua ya no sale a 10 metros. Entonces usted tiene que agrandar el pozo. Usted tiene que agrandar la profundidad. Y ya ahora sale a 20 metros. O como bien nos dice Clemente, ahora están haciendo pozos 50 metros, como mínimo a 50 metros. Porque es tantas las personas que hacen pozos. Entonces, como mínimo hacen pozo a 50 metros. Bueno, hay lados que lo hacen a menos metros. Pero por lo general, si usted le dicen, bueno, el agua sale a 40 metros, yo no puedo hacer un pozo. Por ejemplo, acá en la ciudad en la comuna de Litueche, sexta región, cerca de Rapel, dicen que el agua sale a 30 metros. Entonces, si yo genero un pozo a 30 metros, en unos pocos meses o quizás en un año o 2 años, se va a secar. Entonces, como bien dice Clemente, lo mínimo es a 50 metros, mínimo. Porque también usted tiene que ver el tema de inversión. ¿Ya? Bueno, ok, pero entonces, por eso está prohibido que los desechos industriales, aguas contaminadas, se puedan ingresar en estos lugares. Porque esta agua después es un agua que es de consumo humano. Entonces, si se genera este residuo en, en dicho pozo, entonces va a ser tóxico y va a ser dañino para la salud. ¿Ok? Bien. El artículo 18 nos habla y nos dice que la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria. ¿Ya? Ojo, debe contar con la autorización sanitaria. Ojo, no debe constar con la autorización del gerente del predio. ¿Ya? No, es que el jefe me dijo a mí que lo podía votar. No, tiene que constar con la autorización sanitaria. No, es que el dueño de la empresa me dijo que botara yo el aceite reutilizable, hay algunos desechos radioactivos, que los bote ahí en un lugar apropiado. Si no hay una autorización sanitaria, entonces no se puede realizar. ¿Bien? Ok. Artículo 19 nos habla, dice, las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con una autorización sanitaria. Nuevamente se repite lo que es la autorización sanitaria previo al inicio de tales actividades. ¿Ya? Y esta autorización hay que presentarla ante el SESMA o el Ceremi de Salud. Y ahí ellos le van a pedir los distintos documentos para que usted pueda obtener dicha autorización. Ahora bien, en el caso que usted no cuente con la autorización y esta práctica se haga en forma habitual en alguna empresa, quizás de momento no le va a acontecer nada, pero previo a una fiscalización, a una inspección o simplemente que alguien haga una denuncia anónima y a usted eh, lo, lo pillen
realizando esto en forma ilegal, entonces usted tendrá que eh, pagar multas, ¿ya? O como se conoce, partes. Y ahí aplican lo que la ley eh, estima para estos casos. Bien, ok. Artículo número 20 ahora dice, en todos los casos que sea el tratamiento y o disposición final de los residuos industriales se realice fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de las tales actividades, deberá presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad de los residuos industriales que genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta? Antonia, Benjamín, Clemente, Diego, Eyal, Felipe, Florencia, Julia, María Paz, Vicente. ¿Alguna consulta hasta el momento de lo que hemos visto hasta el momento? Ok, seguimos entonces. Seguimos. Bien, ahora manejo de desechos médicos en la actualidad en Chile y propuestas de mejora. ¿Ya? Nos habla, en nuestro país, el manejo de residuos sólidos constituye un problema ambiental por la inexistencia de sitios adecuados donde realizar la disposición final o por el agotamiento de la vida útil de los sitios existentes. La eliminación de desechos se realiza actualmente y aquí vamos a ver en los lugares donde se realiza, ¿ya?, la eliminación de los desechos. Cabe destacar que eh, todo tipo de desecho tiene un lugar apropiado donde se va a eliminar, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo algunos puntos. El primero y el más tradicional es el vertedero, ¿ya? Son terrenos de depósitos y compactación, los más utilizados por los servicios municipales de aseo y transporte y las empresas subcontratadas para este servicio, ¿ya? Los vertederos son, si bien ciertos días de la semana pasa el camión de la basura recogiendo los desechos de las casas, de las industrias, ¿ya? Desechos comunes, ¿ya? Ojo, al camión de la basura usted no puede botar desechos tóxicos, no lo puede hacer, o más bien no lo debe hacer, no lo debe hacer, ¿ya? Eso es más correcto que no lo puede hacer, porque se puede hacer, pero no se debe, ¿ya? Bien, Vicente, ¿cómo se llama la guía que subió, profe? Se llama guía 7, es la última, con fecha 23 de septiembre. Ya, entonces, eh, en el caso bueno, el camión de la basura pasa, no sé, 3 veces a la semana, quizás pasa todos los días, quizás pasa ciertos días, bueno, no lo sé, eso depende de cada comuna. Pero entonces, el camión tiene cierta capacidad de acumulación de desechos, ciertas toneladas. ¿Ya? Por ejemplo, puede cargar 5 toneladas, solamente un ejemplo. Entonces él hace su ruta normal en el lugar que se le fue asignado y empieza a recoger los desechos de las casas, etcétera. Cuando el camión está en su máximo, ¿ya? Es decir, ya ha recogido las 5 toneladas,
entonces el camión debe dirigirse a un vertedero. Y en ese vertedero, él nuevamente, bueno, o él entonces va a dejar todos los residuos que acumuló. Pero en ese vertedero no solamente llega y bota la basura nuevamente. En ese vertedero también se compacta la basura. Se hace un tratamiento a la basura, se compacta. Y así entonces es el proceso. Entonces el proceso es, el camión de la basura pasa por su casa, retira los residuos y luego al momento de acumular, al momento de llenar el camión con los residuos, él va al vertedero y bota nuevamente la basura y en el vertedero se hacen los pasos correspondientes, ¿ya? Para la compactación y el trabajo propiamente tal de la basura. ¿Ya? Eso es en el tema de vertedero. Cabe destacar que el vertedero también debe constar con las autorizaciones correspondientes al marco legal. ¿Ya? Ok. Como otro punto, tenemos los rellenos sanitarios. ¿Ya? Este tipo de sistema incluye medidas de impermeabilización del fondo y paredes y otras altas exigencias de construcción. Prevención, control y cierre es el que ofrece mayor seguridad en cuanto a contaminación de aguas y saqueo ilegal. ¿Ya? Ahí tenemos el tema de rellenos sanitarios. Aquí tenemos vertederos ilegales de residuos sólidos. Dicen ellos se disponen principalmente residuos provenientes de la construcción y domiciliarios, sin ningún tipo de tratamiento o control. Solo en la región metropolitana existen más de 100 vertederos ilegales repartidos en las comunas de Santiago, especialmente en la de mayor pobreza. ¿Ya? Así como existen vertederos legales, así también existen vertederos ilegales, ¿ya? En donde muchas veces quizás tienen hasta la forma de un vertedero, pero ¿por qué lo hace ilegal? Porque dichos vertederos no cumplen con la normativa sanitaria, no cumplen con los permisos estipulados, no cumplen con ello. Por lo tanto, aquel es un vertedero ilegal. ¿Ya? Ahora bien, no existen solamente unos pocos vertederos ilegales, hay muchos y yo puedo hablarlo acá dentro de la región metropolitana. ¿Ya? No obstante, en regiones distintas a la metropolitana también existen dichos vertederos. ¿Ya? Entonces, esto es un punto que se da en todas las regiones del país. ¿Ya? Todas las regiones del país. Quizás en algunas más y quizás en algunas menos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el vertedero ilegal, y quizás muchas veces se hace uso de un bien económico en el vertedero ilegal, cobrando tarifas respecto a lo que usted va a ir a eliminar, etcétera. Pero dicho vertedero no cumple con las normas sanitarias, por lo tanto, legalmente no debería ser utilizable. Luego tenemos hasta el año 1981, la recolección y el transporte eran administrados y ejecutados en 100% por las municipalidades. Pero desde 1985 esta tarea ha estado a cargo de empresas privadas bajo subcontrato municipal, las cuales se encargan
de recolectar la basura generada en las distintas comunas y llevarla hasta su lugar de disposición final. Actualmente se estima que hay aproximadamente 60 vertederos oficiales, incluyendo rellenos sanitarios, en operación o en etapa de cierre, y antiguos lugares con el mismo fin, correspondiente a las ciudades de más de 100.000 habitantes. Se considera común el ingreso de personas que proviene de poblaciones cercanas a los vertederos, tanto como legales como clandestinos, que viven en la extracción de elementos potencialmente comerciables desde la basura. Bien, y eh, por último, que con esto ya vamos a estar culminando, por otra parte existe una sola empresa registrada en el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, ¿ya? SESMA, como destinatario autorizado para la disposición final del tratamiento de residuos industriales o aprovechamiento de estos dentro de un proceso, ¿ya? Eso es en general.